ustedes, la vida es un rompecabezas. Imaginen por un momento, solo utiliza tu imaginación para imaginar que cada experiencia de este 2020 es una pieza de ese rompecabezas. Imagina por un momento que cada pieza tiene una razón, un lugar, un porqué, un para qué. Y aunque no lo creas, cada pieza de ese rompecabezas puede encajar de varias formas. Aquí tengo un rompecabezas que les quiero mostrar. Es un rompecabezas maravilloso porque es un rompecabezas 3D. Está formado por cubos y cada cubo en una cara tiene un trozo de esa imagen. Por lo tanto, con este mismo rompecabezas, yo puedo armarlo de 25 formas diferentes. Si no me gusta una forma, pues busco otra y otra para seguir rearmando mi rompecabezas como más me gusta. Y de esto vamos a hablar en esta charla y de esto se trata el regalo. Así que nuevamente, bienvenidos todos a esta aventura. Una vez que imaginamos que cada experiencia ustedes pueden ir identificando, a medida que yo voy conversando con ustedes, tal vez ya puedan ir identificando algunas piezas claves de ese rompecabezas. Y pueden incluso ir identificando cuál es esa interpretación de esa pieza, de ese trozo, de esa experiencia de este 2020. Esta experiencia que por supuesto a todos nos ha tocado de distintas formas y que tiene que ver, y la forma en que hemos reaccionado frente a esta experiencia que estamos viviendo como colectivo, tiene mucho que ver con nuestra historia de vida, tiene mucho que ver con nuestras creencias, con nuestro patrón de pensamiento que nos condiciona para ver la vida, incluso para ver esta experiencia de una forma muy específica. Siempre vamos a poder elegir, cuando lo hacemos consciente, la forma en que queremos reinterpretar las distintas situaciones de nuestra vida. Entonces, volviendo al rompecabezas del 2020 y a esas experiencias que seguro ya tienen más o menos identificadas lo que les ha ocurrido durante este 2020, pues la invitación es a cambiar el marco de referencia en el que se ha originado la experiencia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo puedo rearmar el rompecabezas? ¿Cómo puedo cambiar incluso la forma en que estoy encajando el rompecabezas? Si hay alguna duda, vamos a dar un espacio al final para aclarar, somos muchos, así que es interesante que pudieran tomar nota de esas sugerencias o de esas, digamos, dudas para resolverlo al final, y si no, también saben que tienen la disposición del chat para hacerlo en el momento en que lo deseen. ¿Cómo podemos hacerlo? El cambiar la referencia o el marco en que se origina tiene que ver con que ante cada experiencia de la vida, nosotros tenemos una forma muy particular de representarla internamente. Y cuando hablo de esa representación, tiene que ver con la forma en lo que vimos, lo que oímos en ese momento, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos frente a esa experiencia. Cuando muchas veces vemos las situaciones de la vida desde un punto de vista limitante, cuando esos patrones de pensamiento nos llevan y nos dirigen esa mirada a lo que representa un problema, un obstáculo, la pérdida, lo que no puedo hacer en este momento, lo que quiero evitar, pues son sencillamente patrones instalados a nivel inconsciente, criterios que tenemos instalados a nivel inconsciente y que son nuestro principal filtro a través del cual todas las experiencias que percibimos van siempre impresas de esos criterios.
De manera que vemos el mundo como somos y no como es. Y lo que define nuestros comportamientos, nuestra forma de ver la vida, no son más que el resultado de esos patrones o esos filtros que tenemos instalados a nivel inconsciente. Nosotros podemos decidir entonces cómo podemos representarnos la misma experiencia de manera que esa representación sea o esté llena de más recursos, más alternativas, más opciones para poder tener una actitud, un comportamiento más efectivo, en coherencia con ese estado ideal, con lo que queremos lograr. ¿Hasta aquí alguna duda en cómo el marco de referencia nos condiciona automáticamente para responder, para interpretar una misma situación? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay dos formas. Hay dos formas de cambiar el marco de referencia. Hay dos formas, dos criterios, dos alternativas para poder cambiar este marco de referencia. Uno puede ser cambiando el contexto en el que esa experiencia se origina. Por acá, el marco de referencia son las creencias, es parte. Digamos que, Geraldine, el marco de referencia tiene que ver con creencias, con cómo me comporto, con mi historia de vida, que va delineando esa forma muy especial de percibir mi realidad. Por lo tanto, las creencias son un factor determinante. Esas sentencias, esas afirmaciones acerca de la vida, de las causas, de los límites del mundo, pero además de eso, existen unos valores que tenemos también instalados, unos comportamientos, unas capacidades. Entonces, digamos, el marco de referencia a través del cual, ese filtro a través del cual yo percibo una realidad de forma muy específica, es como el compendio de todas esas cosas. ¿Bien? Donde las creencias son parte, los valores son parte, mis capacidades, mis comportamientos son parte y crean ese marco de referencia. No sé si me he explicado, Geraldine, con tu inquietud. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hay dos formas. Yo puedo cambiar el contexto en el que se dirige la experiencia, puedo cambiar el contexto en el que se dirige la experiencia, o puedo cambiar el significado que le estoy dando a la experiencia. ¿Cómo cambio el contexto? Imagínense, no es lo mismo, creo que no hay ninguno que nos está visitando de África, ¿verdad, Laura? Creo que no hay ninguna persona de África. Bien, para poder dar el ejemplo. No es lo mismo enfermarse en África que enfermarse en República Dominicana, ¿cierto? El contexto, el país, ofrece unas condiciones distintas que me pueden a mí llevar a reinterpretar la experiencia desde el punto de vista de beneficios, alternativas u oportunidades que dependiendo del contexto me van a marcar una referencia distinta. ¿Lo ven? Cambiar el contexto es cambiar el lugar de donde yo estoy viendo la experiencia. Si yo cambio el lugar o cambio el ambiente, me seguiré sintiendo igual, seguiré percibiendo la realidad de la misma manera o hay algo que cambia. Pareciera que si cambiamos el contexto, el ambiente en el que esa experiencia se origina, es probable que pueda empezar a ver o armar el rompecabezas de otra manera. Porque tal vez mi enfoque está dirigido, basado en mis creencias, en mis valores y en mi experiencia, a un condicionamiento muy específico que plantea una alternativa para esa experiencia. Sin embargo, si yo me muevo de ese lugar desde el que estoy viendo la experiencia o cambio de contexto, pues me haría esa pregunta. El cambiar del contexto me puede llevar a reconocer más recursos de los que tengo,
a reconocer otras activas de las que veo en este momento. ¿Cuál es el escenario en el que, cuál es el escenario en el que puedo ver más alternativas? ¿Cuál es el escenario en el que puedo ver más alternativas? Entonces, esto sería una opción para cambiar de marco de referencia atendiendo a el cambio del contexto en el que se origina. ¿La conexión está bien? ¿Me pueden dar una manito así? ¿La conexión? ¿Me oyen? ¿Me ven bien? Perfecto, excelente. Sigo. ¿Qué significa cambiar el contenido de la experiencia? Sí, a veces no es posible cambiar el contexto. Y a veces haciendo el ejercicio de cambiar del contexto, ¿qué pasaría si esta misma experiencia ocurre en otro contexto? Muchas veces seguimos percibiendo la situación de la misma manera. O no encontramos recursos, o seguimos viendo los mismos recursos. O tal vez no existen recursos, aún cambiando el contexto. Pues les voy a dar otra solución. Aquí la idea es que ustedes se lleven herramientas, señores. Es una charla, pero ustedes se van a llevar hoy herramientas para que les empiecen a aplicar en su cotidianidad. Si usted cambia el contexto y todavía el contexto no es suficiente, el contexto sigue arrojando las mismas alternativas o no veo alternativas, pues vamos a ver si es posible cambiar el contenido, el significado que yo le estoy dando a la experiencia. Y aquí conecto con una imagen de mi cuento preferido. ¿Ustedes reconocen esta imagen? ¿Cuál es esa imagen? ¿Qué ocurre cuando los adultos veían esa imagen? Cuando el Principito les mostraba esa imagen a los adultos. ¿Qué pensaban los adultos que era esa imagen? ¿Era un sombrero? Un sombrero. Pero resulta que para el Principito era una boa que se había tragado un elefante. Fíjense, cómo aquí hay un reencuadre de la experiencia, cómo aquí se cambia el marco de referencia, cómo acá, ante esa misma experiencia, ¿no?, los adultos del cuento del Principito veían que era un sombrero, pero el Principito veía que era una boa que se había tragado un elefante. Entonces, las cosas son como son en la medida en que le asignamos un significado. Y me pregunto, ¿cuál es el significado que me aporta la mayor cantidad de recursos y de alternativas? Nosotros podemos decidir cuándo esta experiencia que nos ha tocado a todos en el 2020, podemos decidir cómo la queremos interpretar. La podemos interpretar como una desgracia, como una historia de pérdida, pérdida en el mayor sentido de la palabra, pérdida de familiares, pérdida de económica, pérdida de cosas, pérdida de trabajo, pero podemos decidir cómo podemos reinterpretar la experiencia. Si nos quedamos anclados en la pérdida, en lo que tal vez no ocurrió y queríamos que ocurriera este año, en tal vez esos objetivos que no pudimos lograr, o podemos reinterpretarla, si es posible, desde el punto de vista del aprendizaje. Allí estamos cambiando el contenido o el significado que le damos a la experiencia. Ojo, en ningún momento estamos cambiando la experiencia, ¿lo ven? En ningún momento hemos cambiado la experiencia. No es posible, digamos, en el plano real. Pero lo que sí podemos cambiar, lo que siempre vamos a poder cambiar es el significado, es la interpretación de esa misma experiencia. Entonces, ¿somos como los adultos que vemos el sombrero o somos como el Principito que vemos la boa que se ha tragado un elefante? La invitación es a que con esas experiencias
que a ustedes les ha tocado, tal vez muy profundamente en este 2020, la pregunta es, ¿será posible reinterpretarla de otra manera? ¿Será posible que pueda rearmar el rompecabezas? ¿Será posible que yo pueda por algún momento hacer un ejercicio y me cambio de lugar desde el que estoy observando esa experiencia para ver si es posible que se generen otros recursos y otras alternativas? Entonces, ejemplos de cambio en el marco de la referencia. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos cambiar la referencia? Obsérvense ustedes ante las circunstancias de la vida. ¿En qué suelen pensar primero? ¿Piensan primero en las necesidades que plantea la situación o en las oportunidades que me ofrece la situación? ¿En qué es lo primero que me viene a la mente? ¿En esa situación como problema o en las soluciones que tengo disponible para resolver el problema? ¿En qué pienso primero? Esta situación que no concluyó o no logré el objetivo o no resultó de acuerdo a las expectativas. ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Como un fracaso o lo puedo interpretar como un aprendizaje? ¿Con cuál de estos marcos de referencia tengo más opciones? ¿Con cuál de estos marcos de referencia puedo ver más alternativas? ¿Con cuál de estos marcos de referencia me puedo sentir mejor? Decidimos anclarnos, digamos, en lo que no pudo ser o en lo que no cumplió nuestras expectativas y nos quedamos enganchados en esa situación, o podemos cambiar esa mirada y a poder explorar cuál puede ser el aprendizaje. Otro marco de referencia importante es desde lo que evitamos a lo que sí queremos. Muchas veces nuestro diálogo interno, nuestra forma de comportarnos, nuestro foco de atención en situaciones, personas, etcétera, siempre está orientado a lo que evitamos. Por lo general, el ser humano quiere evitar dolor, sufrimiento, pero cuando ese patrón, esa forma de hablarnos a nosotros mismos, ese diálogo interno, siempre hablamos, nos relacionamos desde lo que no queremos experimentar o desde lo que evitamos, observen cómo o de qué manera puede ser más efectivo si a partir de hoy empezamos a pensar, empezamos a enfocar nuestro foco de atención en lo que sí queremos. No me quiero enfermar, no quiero que me dé el COVID, no quiero morir. Pero ¿qué pasaría si empezamos a reprogramar esos pensamientos desde lo que sí quiero experimentar? Quiero estar sana, quiero sentir salud en todo mi cuerpo, quiero ser coherente con ese estado ideal. ¿Con cuál de los marcos de referencia se sienten mejor a la hora de comunicarse con ustedes mismos? ¿Van viendo la diferencia de cómo nos podemos sentir si cambiamos la forma en que interactuamos con nosotros, si cambiamos la mirada, si cambiamos el lugar desde el que estamos viendo la experiencia? ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar desde el que yo estoy viendo este 2020, ¿me limita o me empodera? ¿Me hace sentir bien o no me hace sentir tan bien? Entonces la invitación es a que empiecen a observar cuál es el marco de referencia que ustedes están utilizando en este momento para que puedan experimentar cómo puede ser posible de otra forma. ¿Cuál puede ser el beneficio incluso de generar este cambio? ¿Cómo impactaría eso en la vida de nosotros si pudiéramos cambiar esa mirada?
cómo impactaría incluso en el mundo del que somos parte si pudiéramos cambiar el marco de referencia. Vuelvo y lo repito, la experiencia, el hecho como tal, ya está allí, lo hemos vivido durante este año, pero ¿cómo lo podemos reinterpretar? ¿Cómo podemos relacionarnos con esa misma experiencia de una forma que nos capacite para encontrar más recursos y para poder adaptarnos de forma más efectiva a esa misma experiencia? Bien, una vez que vimos dos formas, incluso ejemplos de cómo podemos cambiar este marco de referencia, pues empezamos a explorar. ¿Será posible hacer las paces con el 2020? ¿Será posible cambiar esa mirada para encontrar tal vez otros recursos, otras posibilidades? Porque si bien el 2020 se está acabando, señores, esta historia no acaba acá, ¿cierto? No ha acabado. El cuento no ha llegado a su final. Entonces, en la medida en que podamos adaptarnos, podamos ver más opciones, pues podemos visualizar y proyectar un 2021, porque si no, ¿quién va a querer llegar al 2021? Si vamos a seguir en la misma historia. Pero ¿cómo podemos reescribir la historia? Y de eso se trata. Si eres agradecido con lo que tienes, generarás más. En cambio, si te concentras en lo que no, jamás tendrás lo suficiente. Nuestra querida amiga Oprah, que además es un modelaje de éxito. Aquí hay dos marcos de referencia muy importantes. Me enfoco en lo que tengo y qué puedo hacer con lo que tengo, con los recursos que tengo en este momento, o mi foco de atención está en lo que no tengo. Porque si mi foco de atención está en lo que no tengo, jamás tendré. ¿Les ha pasado? ¿Les ha ocurrido? Que si se enfocan en lo que no tienen, jamás es suficiente. Y se preguntan, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Por qué no se dio esto de la forma en que yo quería? Tal vez cambiando esa mirada, tal vez reinterpretando lo que tenemos en este momento y lo mejor que podemos hacer, que tenemos en este momento, nos abre una posibilidad a encontrar aquellas cosas que todavía no lo tenemos. Incluso puede ser un medio para materializar las cosas que nos hacen falta en este momento. Por allí creo que alguien comentó en el chat, Laura, no sé si jamás es suficiente y es agobiante. Claro, porque el foco de atención está en precisamente lo que te hace falta. Entonces, todo lo que tienes, todo lo que has logrado, el ser que te has convertido en este 2020, no lo ves, se difumina, porque si algo tiene el foco de atención es que es selectivo, lo demás se difumina, lo demás pasa desapercibido. Pudiste haber hecho 99 buenas, pero hubo una que no te resultó y tu foco de atención está en esa que no lograste, en esa que no hiciste. Entonces, ser agradecido con lo que tienes te lleva a romper con ese estilo de pensamiento limitante y agobiante, como dice Geraldine, porque el foco de atención cambia, porque aquello que no tienes puede ser, digamos, o es necesario primero enfocar la atención en ese medio, que es lo que tienes, para lograr ese fin, que es lo que te falta. Es el foco de atención lo que nos condiciona para ver si es posible en este 2020 empezar a hacer las paces con lo que tenemos, con lo que nos ha ocurrido en este momento. Aquí estamos marcando, cambiando, mejor dicho, el marco de referencia. Y eso nos condiciona automáticamente a otra respuesta y a otra interpretación de la misma experiencia.
Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Haciendo las paces con el 2020, desde el agradecimiento, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Para eso se les pidió un bolígrafo y una libretita para poder hacer este ejercicio. Para este ejercicio, no se preocupen si no termina en este momento, no pasa nada. La idea es que ustedes se lleven esta herramienta para que la sigan trabajando. Para ello vamos a dar también un espacio de unos 5 minutos para que ustedes puedan escribir y crear una lista de cosas por las que estás agradecido en este 2020. Y las puedes dividir en categorías. Yo creo que todos al menos hemos logrado o hemos conocido tal vez personas diferentes, nuevas relaciones o hemos fortalecido relaciones durante el tiempo de confinamiento. Algo ha cambiado. Durante este 2020 muchas cosas han cambiado. Pues en este momento el marco de referencia que vamos a utilizar es el agradecimiento. Todas las cosas que agradecemos en este momento. Ese inventario que vamos a dividir en personas, relaciones, cualidades, fortalezas. ¿Qué fortalezas hemos adquirido? El que no se le venga a la mente ninguna en este momento, igual no pasa nada. Pero yo creo que todos hemos aprendido cómo se usa correctamente una mascarilla. Todos hemos aprendido cómo se siguen estos protocolos de bioseguridad. Algo nuevo hemos aprendido. Por más simple que podamos considerar que sea ese aprendizaje, ¿bien? O esa fortaleza o esa cualidad que hemos adquirido. Entonces, la mirada en este momento es a ese agradecimiento por esas cualidades y fortalezas. Hemos adquirido fortalezas porque este 2020 nos ha sacado de la zona de confort. Entonces, algo nuevo hemos integrado. Experiencias, momentos. ¿Qué momentos significativos? ¿Qué cosas he compartido tal vez con mi familia que antes no lo solía hacer? ¿Qué cosas, qué experiencias he podido aprender a valorar de forma diferente? Dábamos muchas cosas tal vez por sobreentendidas antes de que esto ocurriera, pero tal vez esta experiencia ha tenido beneficios y beneficios que a lo mejor no tenemos tan conscientes. Entonces vamos a empezar con ese inventario y luego pues activos, cosas que poseo. ¿Qué cosas tengo en este momento? Cosas que son importantes, que les doy valor. ¿Qué cosas he cambiado de significado? Bien, entonces tómense su tiempo, si tienen alguna duda lo pueden comentar por el chat. La idea es, bueno, empezar a explorar en ese inventario y pues ir observando cómo son esos pensamientos, cómo son esas emociones y luego, cuando puedan integrarlo, cómo serán esos comportamientos. Bien, Laura, vamos a tomarnos entonces esos minutos para que ustedes puedan explorar, que es la idea. Contrae los músculos. Pareces muñeca de trapo en patines.
Queda un minuto. Ya saben que si no terminan, no pasa nada. Ustedes lo van a seguir trabajando. Esa es la idea. A veces es información que necesita tiempo para procesarse. Es mucha información. Entonces tómense también el tiempo para ello. Para hacer las paces con el 2020. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Lo que vamos a hacer ahora, con esa información, simplemente nos gustaría que por el chat, porque somos un grupo de más de 30 personas, nos gustaría que por el chat pudieran colocar una palabra, una impresión, una frase, algo con lo que conectaron en el ejercicio. Igual les comento, ustedes lo pueden seguir trabajando. Entonces, simplemente para que ustedes se lleven este ejercicio hoy. Pero ahora por el chat podemos compartir, tal vez, como les comenté, una frase, una palabra, una sensación, algo que les hizo clic con respecto al ejercicio. Cuando estén listos, cada quien. Una tarea fuerte, sí, claro, Zaida. Nadie dijo que era fácil, pero no es imposible. La idea es que ustedes se lleven esta información que, como les dije, con lo que conectaron, que les hizo clic, conciencia, compartir, reflexión, gratitud, muy bien. Interesante. Dar y recibir, cambios, excelente. Compartir, solidaridad, conciencia. Fíjense cómo ese marco de referencia pareciera que se está ajustando. Cuando el foco de atención y tenemos la mirada en el agradecimiento. Necesito poco para ser feliz, adaptación, flexibilidad, empatía, qué bellas esas palabras, comprensión, agradeciendo las pequeñas cosas, vivir con mi soledad, agradecimiento. Las personas y la unión son lo más importante. Gracias, 2020. Fíjense que hemos hecho simplemente enfocar nuestra atención en un marco de referencia específico que nos lleve a reinterpretar este 2020 y por lo tanto nos lleve a hacer las paces con el 2020 o decidir qué nos llevamos, decidir qué aprendemos o qué aprendimos para vivir un mejor 2021. Una visión más amplia. Paula, muchas gracias por eso, porque el cambiar el marco de referencia, evidentemente que ampliamos la mirada, ampliamos la visión, ya incluso podemos dar una mirada 360. Ah, Alex, qué bello, gracias. Ampliar la mirada nos lleva a encontrar más recursos, a explorar en más alternativas. Anaime, inteligencia emocional, crecer en la fe. Somos bendecidos en todo momento. Entonces, fíjense, esto para que se lo lleven como un tip para cualquier experiencia de la vida. Cambiando el marco, cambia el condicionamiento y cambia mi comportamiento, mi forma de relacionarme con esa misma experiencia. Cuando agradecemos, o nuestro criterio o nuestro marco de referencia es el agradecimiento, vean cómo cambia automáticamente esas respuestas o esas percepciones. Pues esto era lo que queríamos de alguna manera conectar o mostrarles hoy para que ustedes se lleven esto y lo sigan trabajando. El agradecimiento es la evidencia del aprendizaje. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo cuando algo lo he aprendido? ¿Cómo sé yo que puedo reinterpretar la experiencia, una experiencia que tal vez estaba viendo desde la pérdida o desde el fracaso hacia un aprendizaje? Pues el resultado o la consecuencia no es más que el agradecimiento por esa experiencia. Es que gracias a esa experiencia yo pude aprender.
aprender lo que sea que esté aprendiendo en ese momento. El contenido no es relevante. Lo que importa es la forma en que se procesa la experiencia y cómo nos comportamos frente a ella. Bien, el cambio es siempre el resultado final de todo verdadero aprendizaje. El aprendizaje integrado a nivel inconsciente es un cambio. Para yo aprender y aprender, digamos, culminar ese aprendizaje al último nivel, que es integrarlo de forma inconsciente, es el resultado de un proceso de cambio, sea el nivel de cambio que nosotros decidamos. Nosotros podemos cambiar a un nivel muy básico que tiene que ver con ambiente, puedo cambiar a nivel de hábitos, de conductas, pero puedo irme a un nivel, si yo quiero hacer la milla extra, como quien dice, o dar la milla extra, puedo cambiar una creencia y eso automáticamente me va a generar otros comportamientos y automáticamente va a cambiar la forma en que yo me relaciono con el ambiente. Pero puedo apuntar a un nivel mayor, a un nivel evolutivo que tiene que ver con esa percepción de mi identidad, con quién soy yo como parte de ese colectivo y en esa dimensión espiritual que tiene que ver con ese cambio, si yo quiero dar el salto cuántico. Pero en todos esos niveles, sea el nivel en que usted decida apostar al cambio, va a haber un cambio y va a haber un aprendizaje. Cuando aprendemos algo, incluso neurológicamente, se conectan o se crean nuevas conexiones neuronales y por lo tanto ese aprendizaje nos amplía nuestro mapa del mundo y de la vida en general. Entonces el agradecimiento es esa evidencia de que el aprendizaje ha transcurrido todo ese proceso desde que yo me di cuenta que necesito cambiar algo, desde que yo puedo encontrar la forma de hacer ese cambio hasta el momento en que ese cambio es integrado porque opera en automático, es parte de mí, es parte de mi cotidianidad y lo he hecho un estilo de vida, un hábito. El enfoque. ¿Dónde entonces vamos a tener el enfoque, señores? El enfoque está en el regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Si volvemos a la metáfora del rompecabezas, cada pieza de ese rompecabezas no es más que un trozo de ese momento presente. Entonces, ¿dónde necesitamos mantener el enfoque? En cada una de esas piezas que no son más que retazos de ese mismo presente. ¿Dónde está mi atención en este momento? ¿A qué le estoy prestando atención? Háganse esa pregunta en primera persona. ¿Dónde está mi foco de atención en este momento? ¿A qué le he prestado atención últimamente? Desde lo que consumo, desde las noticias, desde la forma en que me alimento, desde aquellos aspectos a los cuales le estoy dando importancia. ¿Dónde está ese foco de atención? Porque para saber a dónde queremos llegar, qué queremos lograr y a qué tipo de cambio apuntamos, es necesario saber desde dónde partimos, es necesario saber dónde estamos. Y nuestro regalo siempre será el presente, y por eso se llama presente, ¿verdad? El regalo, porque es lo único tangible, lo único que podemos percibir en este momento con nuestros 5 sentidos. De manera que cuando el presente se convierte en pasado, seguirá siendo un presente pero recordado, y el futuro no es más que un presente visualizado. En el único momento que podemos estar con nuestros 5 sentidos siempre será el presente. Y la forma en que vivimos nuestro presente impacta en nuestro futuro. Y por supuesto, este presente es el resultado de una interpretación muy específica de nuestro pasado. ¿Lo ven? Pero si decidimos con conciencia que cada una de esas piezas pueden ser un trozo de ese presente, vamos a estar en conexión perenne con lo que está ocurriendo, no con lo que queremos que ocurra, no con lo que hubiésemos pensado o lo que queríamos que ocurriera de forma diferente.
Estamos enfocados en lo que está ocurriendo y en lo mejor que podemos hacer con eso que está ocurriendo. Aquí hay un ejercicio de enfoque. Los que han estado en la máster, que también están hoy, lo practicamos en esa oportunidad, así que es un excelente recurso para que ustedes lo puedan integrar en su cotidianidad. Aquellas personas que están muy enfocados en el futuro, muy enfocados en lo que no tienen, o están muy anclados en el pasado, en lo que ocurrió en este 2020 y que creen que no es posible interpretarlo de otra manera, yo les invito a que hagan este ejercicio. Mañana, cuando ustedes se levanten, cuando vayan camino a su trabajo o que estén en casa, aquellos que se quedan en casa, tómense unos minutos y ejerciten esos 5 sentidos. En esas cosas, primero van a empezar a fijar su atención en 5 cosas que ven. Y las pueden verbalizar, las pueden decir en voz alta o las pueden fijar mentalmente. 5 cosas que veo, 5 cosas que oigo, 5 cosas que siento. En este momento yo lo estoy viendo a todos ustedes, en este momento estoy escuchando mi propia voz y en este momento me siento feliz de estar compartiendo este rato tan ameno con ustedes. Y así sucesivamente vamos a explorar 4 cosas que veo, 4 cosas que oigo, 4 cosas que siento, vamos bajando, 3 cosas que veo, 3 cosas que oigo, 3 cosas que siento, finalmente 2 cosas que veo, 2 cosas que oigo, 2 cosas que siento, una cosa que veo, una cosa que oigo y una cosa que siento. Cuando estemos muy abrumados, cuando sintamos que no tenemos opciones, cuando estemos muy enfocados en el presente y eso nos agobia, nos estresa, es un momento ideal para practicar este ejercicio. Nos lleva entonces a enfocarnos en las piezas de ese presente, de ese rompecabezas. Y es un ejercicio que si lo pueden integrar a su vida y ser parte de la cotidianidad, poco a poco ustedes van a ir experimentando cómo va cambiando incluso esa forma de relacionarse con ustedes y el mundo. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser esas 5 claves del rompecabezas de nuestra vida? Ya aquí entrando como en materia, para que ustedes se lleven esa revisión o esa tarea pendiente de revisar cómo están en cada una de estas áreas. Porque el resultado de un cambio, mejor dicho, es el resultado de una toma de conciencia y de un proceso de reflexión de cómo estamos en las distintas áreas de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apuntar a ese cambio, a esa reinterpretación y al rearmar ese rompecabezas? En principio, ¿cuál es esa filosofía personal? Todo eso que sabemos, todo eso que hemos ido acumulando, nuestra historia de vida, nuestras creencias, nuestros valores, todo ese conocimiento, a lo largo de nuestra vida nos hemos ido nutriendo de distintas fuentes de conocimiento, fuentes que en principio son referencias de nuestra familia, referencias educativas, referencias luego incluso laborales, del contexto del país en el que habitamos, el tipo de sociedad, nos van instalando una serie de conocimientos. Esa filosofía de personal que cada momento se va actualizando, nos lleva a cuestionarnos si realmente queremos y necesitamos cambiar nuestra percepción y poder rearmar nuestro rompecabezas, nos lleva a cuestionarnos sobre cuál es la filosofía personal que estamos manejando en este momento. Todo ese conocimiento, todo ese bagaje, muchas veces nos lleva a conclusiones erradas de la vida en general. Y no solamente, no digo erradas, me refiero desgastadas, inútiles, ineficaces, pero que aún siguen allí estando presentes y son nuestro filtro a través del cual medimos todas nuestras experiencias. ¿Qué pasaría si a partir de hoy empezamos a cuestionarnos sobre todo ese bagaje y ese conocimiento, qué utilidad tiene realmente, qué vamos a hacer con eso, para qué lo tenemos y cómo podemos sacarle el mayor provecho?
Cuestionar la filosofía personal nos lleva también a cambiar el marco de referencia y nos puede llevar a indagar en cuáles son esas creencias limitantes y poder abrir la posibilidad a reprogramar esas creencias. Pues, ¿qué es la actitud? Otra pieza clave. La actitud es cómo te sientes en función a todo eso que sabes. ¿Cómo te sientes en función de tus creencias, tus valores, tu percepción de identidad, toda esa historia personal? Cuando tú haces ese balance, cuando tú reflexionas sobre toda esa historia, ¿cómo te sientes frente a eso? ¿Te sientes empoderado o no te sientes tan empoderado? ¿Sigues sintiendo como que algo te falta? ¿Como que no es suficiente? Entonces hay que cuestionarse también la actitud que nosotros tenemos frente a lo que sabemos. Tal vez lo que sabemos es nuestra verdad, pero me pregunto, ¿es la única verdad que existe? Aquellas personas muchas veces rígidas de pensamiento donde creen que la única verdad que existe es su verdad. Y me pregunto, ¿qué pasa con la verdad de los otros? ¿Cómo pueden coexistir y tener la misma validez las verdades de los otros con los que nos relacionamos? De manera que cómo nos sentimos frente a lo que sabemos, cómo nos sentimos a nivel de relaciones, cómo nos sentimos a nivel de trabajo, cómo nos sentimos a nivel de nuestra vida en general, es el resultado y está íntimamente relacionado con esa filosofía. Y la pregunta es, ¿esta actitud, lo que siento frente a ese bagaje, es coherente? ¿Me gusta cómo me siento o no me gusta? Vamos a revisarlo. Actividad, otra pieza clave. Lo que hago frente a lo que siento, que está influenciado por lo que sé. ¿Cómo respondo frente a eso? ¿Cómo respondo frente a eso que siento con respecto a todo eso que sé, toda esa filosofía de vida? ¿Cómo hago las cosas que hago? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo respondo frente a eso? Esa actividad, eso que hago, ¿me resulta o no me resulta? ¿Es suficiente? ¿Estoy conforme con eso? ¿No me gusta? ¿Quiero cambiarlo? Bien, entonces para cambiarlo pues hay que revisar estos aspectos. Filosofía, ¿qué está ocurriendo allí? ¿Qué es lo que sustenta esa actitud que condiciona esa actividad? Y luego vemos los resultados. Todo eso que yo sé, que siento, que percibo de una manera y que me condiciona a hacerlo de una forma específica, las consecuencias que genera eso son coherentes con lo que yo quiero. Ese resultado es coherente con lo que, con ese lugar al que yo quiero llegar. ¿Cómo podemos medir ese resultado? ¿Cómo podemos saber si nos estamos acercando? Bueno, uno es preguntarnos, ¿realmente ese resultado es coherente con lo que yo quiero? Y si no es coherente, ¿qué tengo que cambiar para generar otro resultado? Una prueba, un proceso de ensayo y error. Ahora, muchas veces queremos tomar atajos y en la vida queremos llegar a los resultados así, evitando el proceso, porque qué fastidio, ¿verdad? Pero la única forma de integrar ese aprendizaje y poder agradecer y que ese aprendizaje perdure en el tiempo y sea efectivamente integrado es poder vivir este resultado como consecuencia de un proceso previo, donde hay una serie de fases, donde en esas fases yo me puedo conocer más, puedo saber más acerca de mí mismo y puedo encontrar cuál es la coherencia en mi vida. Entonces, ¿cuál es ese resultado? Otra forma de medir el resultado es ver en el presente esa persona en la que me he convertido. ¿Me gusta esa persona? La persona que yo me imaginaba hace 5 años, ¿es la misma persona que soy hoy? ¿O no me gusta esa persona en la que me he convertido? Pues, ¿cómo sería
esa persona? ¿Cómo me gustaría? ¿Qué cambio haría? Puedo medir los resultados en función de lo que he logrado. Puedo medir los resultados en función de esa persona en la que me he convertido. Y finalmente, como pieza clave de este rompecabezas, tenemos el estilo de vida. ¿Cuál es ese estilo de vida que sería como ese adhesivo que mantiene unidas a todas las piezas? Es la forma, en definitiva, que ya va adquiriendo ese rompecabezas. Es la forma que yo le quiero dar al rompecabezas de mi vida. El estilo de vida se practica constantemente y está sujeto a constantes ajustes, de manera que no es definitivo, señores. ¿Por qué? Porque cada experiencia de la vida va agregando una pieza a ese rompecabezas, ¿lo ven? Y necesitamos reajustarlo, y necesitamos observar si en definitiva es coherente y mantener unidas esas piezas con ese adhesivo que es ese estilo de vida. El estilo de vida que tengo hoy ya es todo, ya es a nivel macro. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué le falta? ¿Qué ajuste puedo hacer? ¿En cuál de estos niveles o áreas o piezas pudiera estar el bloqueo? ¿O pudiera estar eso que me falta? Y empezar a identificarlo desde la conciencia para poder generar mayores recursos. Entonces, una vez que ya hemos paseado por otra mirada, otros enfoques, redefiniendo el marco de referencia desde el agradecimiento, encontrar que sí es posible observar esta experiencia de otra manera, invitación que hacemos para indagar cómo estamos en estos distintos niveles, pues ahora, ¿cómo sería ese rompecabezas? Y yo los invito a que cada uno de ustedes pueda cerrar los ojos unos minutitos, y empezar a mentalmente armar ese rompecabezas. Esas piezas claves de su vida. ¿Cómo les gustaría rearmarlas? ¿Qué nuevo sentido le pueden dar a ese rompecabezas? En la imaginación podemos hacer todo lo que nosotros queramos, así que si hay una pieza de ese rompecabezas que todavía falta, agréguenla. Siéntense en la libertad de armar el rompecabezas como ustedes quieren que sea. Visualicen por un momento qué ven, qué colores tiene ese rompecabezas, qué imágenes conforman el rompecabezas, qué se dicen a sí mismos cuando empiezan a darle otra forma a ese rompecabezas y cómo se sienten cuando pueden rearmar ese rompecabezas como ustedes quieren. Estamos visualizando ese estado ideal y la invitación es a seguirle agregando color, brillo, textura, forma a ese rompecabezas de su vida. Pueden tomarse un minutito más para seguirle dando forma a ese rompecabezas. Ya veo muchos que están armando su rompecabezas y es maravilloso. Y así que, si lo desean, en este momento, cada uno puede volver aquí a la hora con esa imagen. Y aquellos, pues, que simplemente no les vino una imagen específica, la invitación es a seguirla trabajando, a seguirla ampliando. Bueno, con esto hemos terminado. Infinitamente agradecida por este espacio, por esta oportunidad, por esta apertura a recibir el regalo. Allí tienen la información pues, de nuestros contactos, tanto de Laura, mi productora, como el de mi persona, cómo me pueden ubicar. Saben que van a tener esta charla grabada que se les va a enviar por correo, así que la pueden ver cuantas veces quieran. Si hay algo pues, que necesitan tal vez indagar o explorar nuevamente, pues allí van a tener toda la información.